vamos con el mundo del derecho penal. La Fiscalía ha dispuesto a ampliar investigación preliminar contra Dina Boluarte y Wilfredo Scorima por el caso Rolex. El penalista Luis Lamas Puccio nos atiende a esta hora de la mañana. Doctor Lamas, ¿cómo le va? Qué gusto conversar con usted después de mucho tiempo. Y sí, de igual manera, mucho gusto. Gracias por la invitación. Siempre a tu disposición. Doctor Lamas, la Fiscalía precisó que la presidenta Boluarte se le investiga por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio, mientras que a Scorima por cohecho activo genérico. ¿Qué es exactamente el cohecho y cuál es la diferencia entre pasivo impropio y activo genérico? El cohecho es una modalidad de corrupción a través de la cual se gesta algún tipo de interés en el desempeño de la labor funcional a los efectos de que el empleado o el funcionario público haga o deje de hacer algo que de acuerdo a ley está obligado a llevar a cabo. Esa modalidad de ejercer algún tipo de gestión o presión, evidentemente a los efectos de poder distorsionar la labor funcional, está calificada como un delito en la legislación penal. Hay varias modalidades de cohecho, en el sentido de el funcionario que se deja influenciar por una tercera persona, en los términos como lo acabo de explicar, y aquel que obliga al funcionario justamente a que se abstenga o a que haga algo que la ley no le permite hacer. Hay algunas modalidades, como te manifestaba, distintas respecto a la condición y la calidad del funcionario. Un funcionario que se desempeña en la labor pública, pero también hay otros funcionarios que tienen labores particularmente especiales y trascendentes, como es el caso de la administración de justicia, es decir, magistrados, fiscales, procuradores, que bajo los mismos términos también se pueden ver inmersos en gestiones, en arreglos, entre los cuales evidentemente hay intereses subrepticios, supeditados para que el funcionario, sobre la base de algún tipo de presión, algún tipo de interés o algún tipo de dádiva, se abstenga o haga algo que la ley no le permite hacer. De acuerdo. Ahora, el Ministerio Público detalló en un comunicado que ha dispuesto a ampliar la investigación para comprender a Boluarte respecto a la comisión del delito de cohecho pasivo impropio. Yo quería preguntarle si la variación de esta condición empeora judicialmente su situación. A ver, yo creo que hay que analizar las decisiones en el ámbito procesal. Ajá. En cuanto a la forma y la manera como se está desarrollando esta investigación. De acuerdo a la Constitución Política, la Presidenta de la República no puede ser procesada y menos acusada, a no ser que se cometan los delitos específicos que están establecidos en la Constitución Política del Perú, seguro. el artículo 117. En el ámbito procesal puede ser indagada, pero cuando la indagación, como lo que está sucediendo en este momento, termina, el fiscal tiene que tomar una decisión. Si realmente va a continuar investigando y convertir la indagación en una investigación preparatoria, o de lo contrario, se abstiene de continuar porque dice evidentemente acá no hay ningún indicio de la comisión de un delito. Si el fiscal toma la decisión de formalizar en el curso de los acontecimientos esta investigación preparatoria, en el caso de la señora presidenta, tiene que recurrir al Congreso. El Congreso tiene que levantarle la inmunidad para poder someterse a una investigación preparatoria, situación que no sucede en el caso de un privado que pueda haber participado en una actividad de corrupción como la que acabo de señalar. Clarísimo. Ahora, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Scorima, que es parte de este caso, ha pasado de testigo a investigado. Una decisión como esta se sostiene en el convencimiento de los medios probatorios con que se cuenta, o es que aún estamos frente a pruebas indiciarias, indicios que completarán luego en el proceso de investigación. Sí, mira, para poder condenar a una persona por cualquier delito se necesitan pruebas. Sin pruebas no se puede condenar a una persona. Hay diferentes tipos de pruebas. Hay diferentes formas
cómo las pruebas se incorporan en la investigación. Es decir, hay una serie de protocolos para que esas pruebas tengan validez. Por ejemplo, yo dispongo de la autorización de un juez para interceptar llamadas telefónicas. Y lo que extraigo de esas llamadas telefónicas me van a servir a mí como pruebas, pero son pruebas legítimamente constituidas. Claro. Situación totalmente distinta que sucede cuando eso no tiene ningún tipo de autorización. Entonces, en el devenir de los acontecimientos procesales, en lo que se refiere a la etapa preliminar a la que te he hecho referencia, en lo que se refiere a la investigación preparatoria, que es la segunda etapa, y en lo que se refiere a la acusación, que es la puerta, la llave para poder ingresar recién al juicio, las pruebas van a convertirse en los elementos más importantes. Hay diferentes tipos de pruebas. Hay pruebas directas, pero también hay pruebas indirectas. Claro. Las pruebas indirectas son los que se denominan como prueba indiciaria. Es decir, la metodología cognoscitiva, interpretativa, a través de la cual hechos que aparentemente no tienen connotaciones penales, cuando se analizan de manera sistemática, en forma racional, generan convencimiento de que efectivamente eso sucedió de esa manera. Es lo que se conoce como la prueba indiciaria. Todas estas pruebas a lo largo de todo este proceso van a tener que ser valoradas, connotadas, dependiendo de las circunstancias. Pero el momento culminante es la acusación. Claro. Y la acusación puede demorar hasta que se produce hasta 3 años. Y mientras tanto, ni siquiera se lleva a cabo esta diligencia de acusación y como resultado de eso no se puede ingresar a la etapa del juicio, ¿no? De acuerdo. Si me permite el paréntesis, doctor Lama, discutimos poco, pero 3 años para una investigación, ¿no es un tiempo sumamente largo? Por supuesto. Yo manejo la teoría de que la modificación que se hizo del proceso, porque cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, con el cual se están investigando estos hechos, se partía de la premisa de que íbamos a tener un proceso rápido, claro, inmediato, claro, y convincente. Pero a raíz de los casos de corrupción, se modificó el Código Procesal para que la investigación pudiera durar hasta 36 meses, con lo cual se empezó a desnaturalizar. Y en el devenir de los acontecimientos, con el paso del tiempo, las personas que estaban siendo investigadas por corrupción, en algunos casos se amplió la investigación hasta 36 meses, ¿verdad?, porque tenían órdenes de comparecencia solamente con restricciones. En los casos que hubieron detenciones, a los pocos meses fueron liberados, pero el sentido de la modificación partía de la premisa que había que alargar el mayor tiempo posible a estos juicios de corrupción, para que los juicios se fueran dilatando con el paso de los años. Y ahora tenemos juicios por corrupción que ni siquiera tienen sentencias y pueden durar entre 7 y 8 años, claro, hasta que se obtiene una, claro, sentencia. Pero las leyes son iguales para todos. Y sí, en este caso, más allá de los casos de corrupción foránea, estamos acá sometidos a lo que señalan las normas procesales, ¿no? De acuerdo. Doctor Lamas, esto sin dejar de reconocer que probar los delitos de corrupción es quizás cada vez más difícil y más complicado, pero claro, también 3 años para una acusación, tal como luego lo plantea usted, de pronto es muchísimo tiempo. Le sigo preguntando, vuelvo al tema central de nuestra conversación, sé que está por viajar, no quiero quitarle mucho tiempo. ¿De cuántos años de pena de cárcel estamos hablando en el caso del cohecho? Mira, estamos hablando de penas que pueden fluctuar entre los 8 y los 10 años dependiendo de una serie de circunstancias, porque los niveles de convencimiento depende de la actuación, de lo que se ha ido develando y descubriendo a lo largo de la investigación, depende de lo que dicen, por ejemplo, los colaboradores eficaces, la contundencia de las pruebas, la información criminalística, de una serie de circunstancias que van dando fortaleza al accionar de la Fiscalía para poder terminar en una acusación. Pero el factor tiempo es fundamental, porque en la comisión de todo delito, cuanto más transcurre tiempo entre el momento que se cometió y el momento en el que se está investigando, las pruebas
se van diluyendo con el paso de los años. Claro. Y diluirlas en casos de delitos que tienen connotaciones políticas, porque acá estamos hablando de corrupción política, evidentemente que está supeditado al transcurrir de la partidocracia, de los partidos políticos y de los momentos de gobierno en los que se encuentra la investigación penal. Un periodo gubernamental de 5 años va a ser superado procesalmente por un juicio que dura 8 años. Claro. En 8 años las circunstancias, las condiciones de los funcionarios van cambiando. Claro. El escenario parlamentario, que es el que tiene que tomar la decisión respecto al antejuicio, también se transforma producto de las elecciones. Entonces entran a tallar una serie de factores, pero lo fundamental, desde esa óptica, digamos, analítica, es que tratándose de casos de corrupción empresarial en las altas esferas del poder, la estrategia habría sido dilatar, tratar de que los juicios demoren en la mayor cantidad de tiempo posible y esperar lo que va aconteciendo en el devenir político del país. De acuerdo. Doctor Larmas, el Poder Judicial evaluará este 2 de mayo a las 10 de la mañana el requerimiento fiscal por el cual se solicita confirmar la medida de incautación de 3 relojes Rolex y una pulsera Bangle de brillantes en el marco de la investigación a la presidenta de la República, Dina Boluarte. ¿Qué significa este trabajo del Poder Judicial? ¿Qué están haciendo exactamente? Bueno, como hemos podido ver en los últimos días, ha habido una denominada diligencia de allanamiento, que es una diligencia autorizada por el Poder Judicial a través del cual un fiscal con el apoyo logístico de la policía interviene físicamente en un local muerto. Si la persona que está siendo allanada se niega a abrir la puerta, tiene autorización para proceder al desacerraje, la utilización de la fuerza física para romper la puerta. La peculiaridad del allanamiento es la rapidez, la inmediatez, porque en cuestión de minutos quien está siendo allanado puede hacer desaparecer las pruebas, ¿no? Puede borrar discos duros, en fin, actividades. Por eso se requiere un accionar rápido. No es así que se dice que cómo es que le rompieron la puerta a la casa de la señora mandataria. Es que no queda otra alternativa. Si yo toco y no abren y me están diciendo tengo que esperar que vengan mis abogados, por supuesto que tenía que actuar. Entonces, en esa diligencia, físicamente se han intervenido, se ha tomado posesión de relojes o de otros elementos que van a servir como prueba, que tienen que ser formalmente incorporados dentro del proceso. Y para eso hay que cumplir con esas formalidades en términos de lo que significa ya no solamente el allanamiento, la intervención, sino también entrar en posesión física de lo que se tenga que haber allanado o intervenido y eventualmente incluso para someterlas al debate, a la pericia, a una serie de acciones que son lo que le van a dar toda la rigurosidad a los elementos que han sido objeto de intervención, ¿no? Clarísimo. Doctor Lamas, 30 segundos finales. ¿Cómo ha visto la decisión del Tribunal Constitucional respecto a la Junta Nacional de Justicia y al señor Aldo Vázquez y a la señora Inés Tey? Bueno, es deplorable que en una democracia, en un Estado de Derecho, el respeto por la ley proveniente de los diferentes sectores del aparato del Estado, como también de la ciudadanía, haya pasado a un segundo plano. Partíamos de la premisa de la separación de poderes, en el sentido de que una cosa es el Poder Judicial, otra cosa es el Poder Ejecutivo, otra cosa es el Poder Legislativo, y sus decisiones eran autónomas. A raíz de todas estas modificaciones para ejercer control sobre la selección de los magistrados, evidentemente que el sistema de por sí ya debilitado democrático se ha visto totalmente avasallado por decisiones que incluso provienen de los mismos magistrados, ¿no? Se supone que son jueces que están ahí para defender la Constitución. Hay diferentes instancias, diferentes pronunciamientos. Se puso de por medio una medida cautelar respecto a lo que había decidido el Parlamento y ahora el Tribunal Constitucional, como la máxima autoridad interpretativa respecto a las leyes constitucionales, ha considerado que lo que había hecho el Parlamento es lo correcto desde el punto de vista constitucional. Habrá que esperar, porque acá hay una serie de factores que entran a tallar, que están en juego. Las decisiones de la Junta Nacional de Justicia,
las decisiones del Parlamento, lo que toma como decisión el Ministerio Público, el curso de las investigaciones y otros hechos que puedan ir surgiendo, pero siempre dentro de estos parámetros del desmerecimiento del sistema legal respecto a un ordenamiento que no está a la altura de las circunstancias, porque si no hay respeto por la ley, si no hay credibilidad sobre el sistema de justicia, es difícil que una sociedad pueda caminar, ¿no? Más claro, imposible. Doctor Lamas, muchas gracias por habernos atendido. Gracias por haber estado en Nativa. Buenos días. Otra oportunidad. Gracias. Saludos. Luis Lamas Puxo ha estado con nosotros, abogado penalista, que nos daba algunos alcances interesantes en relación a la acusación de cohecho que pesaría contra la presidenta Dina Boluarte y contra Wilfredo Corima. Todavía en fase de investigación, es verdad, todavía la Fiscalía no ha acusado, no puede hacerlo en el caso de Dina Boluarte, además, en tanto sea presidente de la República, pero conversábamos con él de otros asuntos ligados al proceso.